noches. Con este video les voy a mostrar cómo se desarrolla el trabajo número 4, que es iluminación. El método que vamos a aplicar es un método muy sencillo que se lo conoce como el método de Lumen y está basado en la siguiente ecuación. Phi, flujo total, es igual al valor de la iluminancia media multiplicada por la superficie del área donde yo quiero iluminar, dividido el coeficiente de utilización por el coeficiente de mantenimiento. El método está basado en la aplicación de esa ecuación. La iluminancia media es el valor de iluminación que lo da la tabla del 351 para cada una de las actividades. ¿Sí? Puede ser 300 lux, 400 lux, 500, 200, lo que fuere. La superficie es la superficie del predio que quiero iluminar, está expresado en metros. El coeficiente de mantenimiento es un número menor a 1 que tiene la siguiente característica. Ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Las luminarias tienen un envejecimiento propio, una obsolescencia, pero además están expuestas a polvo ambiental, a polución, lo que fuere. Entonces, si nosotros consideramos una industria donde tenemos mucha polución, entonces el ensuciamiento de las luminarias va a ser importante. Entonces, en ese caso, el coeficiente de mantenimiento ustedes tienen que tomar con un valor bajo. Será 0,6, será 0,65, por ejemplo. Y si consideran oficinas, sabemos nosotros que las luminarias van a estar limpias. Entonces, ahí en ese caso tomamos un valor un poquito más alto, 0,9, 0,95. Y el coeficiente de utilización es un número que ustedes lo van a sacar de una tabla en donde los fabricantes de las luminarias le proveen esa tabla. ¿Qué es el coeficiente de utilización? En definitiva, vamos a razonar de la siguiente manera. Nosotros tenemos un flujo luminoso de una luminaria. Supongamos esa luminaria. Fíjense, lo que sale de luz de esa luminaria no es todo lo que llega en el plano de trabajo. ¿Por qué? Porque se disipa, parte de la luz lo absorbe el techo, parte de la luz lo absorbe las paredes. Entonces el coeficiente de utilización es como un porcentaje, vamos a llamar, de lo que llega a la superficie de trabajo, teniendo en cuenta la emisión de la luz desde la luminaria. Entonces, supongamos que yo tomo un coeficiente de utilización de 0,65, significa que el 65% de la luz emitida llega al plano de trabajo. Ahora, depende cuánto llegue al plano de trabajo de la forma de la luminaria y de las características del ambiente. Si las paredes son oscuras y rugosas, como en este caso, la reflectancia de las paredes es baja, es decir, que el número es 0,3, 0,2. Si es una pared lisa, supongamos un cerámico, la reflectancia es alta, será 0,8, 0,9. El techo, si es blanco y liso, es 0,9. Si tengo un techo oscuro, un cielo raso abierto, no un cielo raso abierto, sino un galpón, por ejemplo, abierto, será 0,2, 0,3. ¿Por qué les digo esto? Volvamos a repetir. Ustedes tienen que calcular el flujo total. ¿Qué es el flujo total? Es la cantidad de luz que ustedes necesitan para poder iluminar toda la sala a un valor de iluminancia que el 351 te dice. Será 200, 300 lux. Ahora, ¿cómo obtengo ese valor de flujo? Multiplico el valor de la iluminancia media, supongamos 200 lux, por la superficie, ¿sí?, del predio, que en este caso, y para el ejemplo que yo les doy ahí de cómo van a hacer el trabajo, creo que uso un lugar, un ambiente de 24 metros cuadrados. Como es una zona de oficinas, o es un establecimiento, o un lugar de oficinas, voy a tomar un coeficiente de mantenimiento alto, supongamos 0,95.
Y el coeficiente de utilización, ¿cómo lo van a determinar? Les adjunto una tabla y en esa tabla tiene la siguiente estructura. Fíjense después, obviamente, en la hojita donde les doy para que puedan hacer el trabajo práctico. Tienen una columna, aquí tienen un valor de K, que se llama índice de cavidad de local. Y después tienen dos filas. Esas filas tienen 4 valores. La reflectancia de techo y la reflectancia de pared. Y son valores bajos a valores altos, es decir, empieza con 0,1 supongamos, 0,3 supongamos, aquí va 0,3, aquí va 0,5 y aquí va 0,7, por dar un ejemplo. Y aquí va 0,4, aquí va 0,6 y aquí va 0,7. Y después ustedes tienen una serie de valores que es 1, 2, 3, 4 y una grilla, ¿sí? Y una grilla de una serie de valores. Bien, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a fijar un valor de reflectancia de techo con la premisa de que va a ser más alto cuando el techo es más claro, una reflectancia de pared más alto cuando la pared es más clara, fijan esa premisa, supongamos 0,5 y 0,6. Bajan por esa columna y la fila es el índice de cavidad de local. ¿Cómo lo calculan el índice de cavidad de local? Es aplicar una formulita que también está en el apunte. Es muy sencilla. Es K igual a 5 veces por H por A más B dividido A por B. Al B lo voy a reemplazar, en realidad le voy a poner L para que nos ubiquemos mejor con la nomenclatura. O sea, 5, H es la altura que ustedes tienen de la luminaria, del plano de la luminaria al plano de trabajo. Es un dato que yo les doy. Será 2,75 m, será 3 metros. A es el ancho del local y L es el largo. Entonces, con esta formulita ustedes van a sacar un valor. Supongamos 2. Entonces, ingresan en la tabla con 2, lo cruzan con 0,5 y 0,6 y aquí tienen un valor tabulado que puede ser, por ejemplo, tengo el borrador y borro con el dedo. O sea, pero como que no estoy usando digamos, la herramienta. Entonces aquí nosotros tenemos un 0,65. Y ahí ustedes tienen todo para calcular el flujo luminoso. Venimos aquí con 0,65. Hacemos la cuentita, 200 por 24 dividido 0,65 y dividido 0,95. Vamos a suponer que esa cuentita a mí me dé 200.000 lúmenes. Esa es la unidad de flujo total. Significa que esos 200.000 lúmenes es lo que yo necesito para poder iluminar toda la sala. Una vez que ustedes obtengan el flujo total, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ese valor de flujo total lo tienen que dividir entre el valor del flujo de la lámpara. Vamos a suponer que use un artefacto que tenga un flujo luminoso de 8.000 lúmenes. El número de lámparas que tengo que usar, ¿a qué es igual? Al flujo total dividido el valor del flujo por lámpara, que en este caso es 200.000 dividido 8.000. Unidad seguida de 0, unidad seguida de 0. Esto sería 8 por 3, 24, 2 por 8, 16, más o menos unas 25 lámparas.
Discúlpeme si por ahí me equivoco en el número, lo estoy haciendo muy de memoria. No de memoria, sino de manera de un cálculo directo y rápido. Y fíjense ustedes que ahí obtenemos 25 lámparas que necesito para poder iluminar esta zona, digamos, esta oficina con estas características de lámpara. Ese es el simple método que ustedes tienen que aplicar. Yo les doy dos ejemplos. Un ejemplo es un taller de forja, le doy el valor en lux, la superficie, la altura y les doy una tabla para que puedan calcular el coeficiente de utilización. Ya saben que para poder calcular el coeficiente de utilización jugamos con los factores de reflectancia de techo, reflectancia de pared y el índice de cavidad del local, que ya les mostré cómo se calcula. Y les doy un valor. Les doy una lámpara de 200 vatios de 19.000 lúmenes. Entonces obtienen el flujo total, lo dividen entre 19.000 lúmenes y van a tener la cantidad de lámparas que es necesario colocar en ese galpón, en ese taller de forja, para poder iluminar. En el segundo ejemplo, lo mismo, nada más que es una oficina. Le doy las dimensiones geométricas, le doy los valores de reflectancia y los valores de flujo luminoso de cada una de las lámparas. Y por último, una vez que ustedes obtengan las cantidades de lámparas necesarias para poder iluminar, lo que les voy a pedir por favor es que hagan un dibujito muy sencillo, un cuadro donde ustedes ahí representen el ambiente que van a iluminar y pongan por favor los diversos puntos de luz que han determinado. Supongamos que sean 12, bueno, o 15. Vamos a hacer entonces 3 filas de 5 luminarias cada fila. Traten de ubicar de manera simétrica, bien distribuido, por favor. Y quiero que pongan una distancia desde el punto de la luminaria hacia la pared y esta distancia desde la luminaria hacia la pared. Y digamos, con esos dos cálculos, ustedes terminarían el trabajo práctico número 1. Bueno, espero haber sido didáctico. Se concentran en calcular el flujo total, lo dividen entre el flujo de lámpara que van a usar, que eso está detallado en las premisas del trabajo número 1 y con eso obtienen el número de lámparas. Luego lo llevan a esta representación gráfica y ahí queda perfectamente establecido la posición y la cantidad. Bien, espero haber sido útil con esta explicación.